A ver, ahí ya se escucha. Perdón, tuvimos ahí fallas técnicas. ¿Ya se escucha? ¿Ya se escucha? Esperamos, nos esperamos. ¿Ya? Bueno, estábamos estudiando Primera de Juan. Ya estudiábamos acerca de Primera de Juan, del capítulo 2, veíamos que Primera de Juan nos exhortaba y nos decía, qué era lo que Dios nos establecía como el amor del Padre. Y decía la Escritura, nos daba una advertencia Primera de Juan y nos decía que el amor del Padre, dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cualquiera que ame al mundo o lo que hay en el mundo, el amor del Padre no está en él. Y establecíamos las cuestiones de las cosas del mundo, ¿no? Y establecíamos qué es lo que el mundo nos puede entregar, qué es lo que el mundo nos puede dar, qué es con lo que el mundo nos puede seducir para que nosotros amemos más al mundo que lo que el Padre ha establecido. Y hace aquí lo importante de la resolución que hace el apóstol Juan. Recordemos que es conocido como el apóstol del amor, pero los que hemos tenido oportunidad de estar estudiando al apóstol Juan, vamos a encontrar que no se oye para nada, absolutamente nada, del apóstol Juan, que sea barco. El apóstol Juan no es así, no te dice, no te preocupes, tú peca, al fin que Dios te va a perdonar, al fin que Dios, como es un Dios de amor, no va a mandar a nadie al infierno. Eso no dice el discípulo que es conocido como el discípulo amado, sino que algo que Juan ha estado estableciendo de manera muy clara nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Que cualquiera, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos retiramos, dice la Escritura que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y para lavarnos de nuestros pecados, pero hasta que hay un momento de Teshuvá. Y Juan, el discípulo del amor, sigue hablando de las características de lo que debe ser un verdadero discípulo. De hecho, Juan nos hace una aclaración y nos dice en el capítulo 2, todo aquel que dice yo le conozco, debe de andar como Yeshua anduvo. ¿Qué quiere decir? Al final de cuentas, la palabra discípulo en hebreo en griego es matetos. Matetos es el que sigue a alguien, el que camina con alguien. Cuando Yeshua les habla a los discípulos, les dice, vengan y los haré pescadores de hombres. Dice la Escritura una característica que es muy importante, que cuando leemos los evangelios dice que cuando Yeshua les hablaba, ¿qué dejaban ellos atrás? Y dejando todo, siguieron al maestro. Y dejando todo, siguieron al maestro. Y la palabra que decía es, dejando todo, ¿a qué significaba? Significaba dejando atrás su antigua manera de vivir, dejando atrás lo que ellos hacían hasta ese momento antes de conocer al Mesías, lo dejaron atrás. Y entonces veíamos que inclusive algunos hasta de manera muy literal, su trabajo, familias, dejaron atrás por seguir al Señor. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque cuando Yeshua nos viene y nos habla y nos invita, porque es una invitación, a que nosotros le sigamos, la invitación es una invitación que trae requerimientos y responsabilidades. Y te dice el Señor, sí, yo te acepto, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. Y dice, yo los haré descansar, sí, siempre y cuando, ¿qué? Decías venir a Él y a partir de ese momento seguirlo a Él. ¿Qué es lo que muchas de las personas terminan por buscar al Mesías? Venían a buscarlo como un complemento a su vida diaria, como un complemento a una parte que necesitaban llenar de su apretada agenda, pero Jesús no vino, o Yeshua no vino precisamente a que fuera un
complemento en tu agenda. Yeshua vino y el llamado que Él te hace es a una vida nueva. Y la única forma de poder entender que esta vida nueva tiene que ser en Él, dice la Escritura claramente que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. ¿Y qué es estar separado de Él? ¿Qué es estar separado del Señor? Vivir en el pecado, vivir en las cosas que... Vivir, dice, separados de Él, está diciendo, vamos a ver que Yeshua es conocido como el Sadik, como el justo. Te va a decir, tú no puedes, dice la Escritura, andarán dos juntos, caminarán dos juntos por un camino si antes no se pusieran de acuerdo. La Biblia dice que no. Entonces, imagínate que tú estás discutiendo con Yeshua y que te dice Jesús, vamos a caminar para allá. Y tú, recordamos que Él es el maestro, ¿no? Y recuerda que nosotros le digamos, no, Señor, ¿por qué no nos vamos por acá? Vamos a caminar para allá. No, Señor, pero ¿qué es más fácil por acá? Vamos a caminar por allá. ¿Y cuántas veces vemos en la de Chosen, no? ¿Se acuerdan cuando están caminando y que le dicen, ¿por qué vamos por Samaria? ¿A dónde vamos a ir? A esta parte de Galilea. Dice, pero vamos a pasar por Samaria. Y los discípulos así de, pero son 3 días más de camino. 3 días más de camino. ¿Y por qué nos haces ir para allá porque vamos a ir para allá? ¿Se acuerdan cuando dice, lo van a buscar y le dicen, oye, Lázaro está enfermo? Ah, ok, nos vamos a quedar un día más. Y así de, ¿cómo que nos vamos a quedar un día más? Pues no, ¿escuchas que está enfermo? Nos vamos a quedar un día más. ¿Qué quiere decir? Que la lógica de lo que pide Dios es una lógica que va acompañada de su dirección. Nosotros no podemos entender la lógica de Dios mientras nosotros nos sigamos resistiendo a su dirección. Quiere decir que si Dios te está diciendo, te mueves, la indicación es, te tienes que mover. Si la nube se movía, ¿qué creen que pasaba con los que decidían quedarse? Se salían de la cobertura y de la protección de Dios. Porque el seguir a Dios te lleva a ¿qué? A estar en esa cobertura de Dios. Dice la Escritura algo interesante. Cuando dice que nada podemos hacer, ¿qué puede hacer una persona en el desierto? Nada. Una persona, las condiciones en el desierto estaban realizadas y estaban puestas para que las personas murieran. Para eso está el desierto. ¿Qué era lo que permitió que más de 2 millones de personas pudieran vivir por más de 40 años en el desierto? La presencia y la protección de Dios. ¿Y se acuerdan qué pasa? Dice la Escritura, que cuando Amalek se paró a atacar a los israelitas, ¿a quiénes atacó? Dice, no los atacó de frente. Dice la Escritura que cuando Amalek salió, dice, recuerda cuando Amalek salió, cuando estabas cansado y te destruyó, ¿qué? Te destruyó la retaguardia. Quiere decir, acuérdense que Amalek, ¿qué representa? Nuestra carne, nuestras debilidades. ¿Y qué iba a hacer? Dice, ¿con quiénes iban a atacar? No iban a atacar a los que estaban hasta enfrente, sino iban a atacar a todos aquellos que estaban, ¿qué? Cansados y que se habían empezado a rezagar del resto del campamento. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está la protección de Dios? Cuando caminamos dentro de la protección y cerca de Él. Cuando yo me empiezo a alejar, a lo mejor al principio no voy a decir nada y va a parecer que todo está bien, pero conforme tú vas dando un paso hacia atrás, te estás alejando precisamente de esa cobertura. Y dice la Escritura que Satanás está como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Ustedes han visto a quién devora el león, a los que se quedan atrás, a los que se quedan sin la protección de la manada. Entonces, cuidado. Una aclaración que te está haciendo Juan nos está haciendo Juan, está diciendo, cuídate, porque si tú dices que eres,
Debes de hacer lo que Él hizo. Debes de caminar cerca de Él. Debes de andar como Él anduvo. ¿Y cómo te da un parámetro? Porque muchas veces nosotros que tenemos este problema como seres humanos. Hoy yo le preguntaba a mi gorda, ¿no? ¿Cuántos cantamos? Y cantamos muchas veces que somos un olor, Señor, venimos a presentarnos delante de ti como un olor, como una ofrenda agradable delante de ti. Quiero que pensemos en las palabras que estoy diciendo. Quiero que tú hagas este ejercicio. Cierres tus ojos y piensa en todo lo que hiciste a lo largo de la semana, todo lo que hiciste a lo largo de este día. Y quiero que me digas, si el día de hoy, cuando tú te presentas delante del Eterno, el Eterno te está recibiendo y está percibiendo de ti un olor grato y agradable delante de su presencia. ¿Sabes por qué era un olor grato y agradable? Porque las ofrendas dice que subían como un olor grato y agradable delante de su presencia. Porque las ofrendas cumplían con las características que Dios había ordenado. De ser perfectas, de que no tuvieran mancha, de que no tuvieran defecto. Hoy te pregunto, ¿cómo te presentas delante de Dios? Juan es una de las cartas que más nos lleva a contrastar de manera muy práctica nuestro estilo de vida. Y Juan te dice, capítulo anterior, capítulo 2, hijitos, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense que no dice algo que me gusta de los apóstoles, de los apóstoles, es que ellos no se están con las ramas. No, pues quién sabe si no es su momento, ¿no? Es que yo no puedo juzgar porque a lo mejor no es su, porque a lo mejor no es su momento, porque a lo mejor no es, ¿qué necesito? Hijo, checa ahí qué necesito. Dice que a lo mejor no es su momento. Oye, es que a lo mejor está caminando en la carne, pero a lo mejor está caminando en la carne porque pues está a lo mejor tibio o está a lo mejor débil, pero yo no lo puedo juzgar. ¿Saben qué pasa cuando hacemos esto? No nos estamos comprometiendo con lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios, los apóstoles, Juan te dice de manera muy clara que si tú amas al mundo o las cosas que están en el mundo, Juan no se anda por las ramas y te dice claramente, el amor de Dios no está en ti. Y es el discípulo del amor. Oye, pero entonces no está mal el que yo quiera desarrollarme en la vida. Está mal el que yo quiera tener una casa nueva. Está mal el que yo quiera tener un mejor empleo. Está mal el que yo quiera tener una pareja. Está mal. ¿Está mal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está mal? ¿Está mal el que yo quiera todas esas cosas? ¿Quién contesta? ¿Quién dice sí, no? ¿Y por qué? Bueno, depende. ¿Depende de qué? Ponemos esas cosas primero que Yahweh. Entonces ya, desde ahí. Ok. Si ponemos esas cosas antes que Dios, desde ahí estaremos mal. ¿Alguien más? Todos. Que depende, si ponemos esas cosas primero que Dios, está mal. Exacto, es lo mismo que iba a decir. Ok. No en los tiempos que... ¿Qué nos dice? No está diciendo Pablo, no está mal. Pablo no se está peleando.
con que quieras cosas. El problema que que Juan nos está hablando y nos está estableciendo es que lo quieras sobre la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si tú lo quieres sobre la voluntad de Dios, cuando nosotros ponemos algo por arriba de Dios, vamos a quebrar los mandamientos de Dios. Y entonces dices, ¿está mal tener una pareja? Está mal. Y es más, nos podemos poner muy bíblicos. El primer mandamiento dice, id y fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿No? Sí. Entonces, ¿está mal tener una pareja? No. Pero está mal tenerla fuera de los lineamientos que Dios establece. Y los lineamientos que Dios establece es, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ay, no, pero es que yo conozco más personas que son mejores que muchos cristianos. Bueno, ¿se dan cuenta? Oye, es que no, yo quiero ese trabajo. Está bien. Necesito trabajar para comer. Calva Homer. Claro que sí, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero una cosa es trabajar por necesidad y otra cosa es trabajar sabiendo o buscando precisamente el beneficio económico. ¿Qué quiere decir? Dices, yo tengo que trabajar. Sí, ok, tienes que trabajar para comer. Muy bien. ¿Sabes que en mi trabajo no me dan Shabbat? Ok. Oras al Padre para que el Señor te pueda dar Shabbat. Pero uno muy diferente es cuando tú tienes la posibilidad de pedir a lo mejor, ¿sabes qué? No descanso entre semana, pero descanso en Shabbat. ¿Sabes qué? Cuando yo empiezo a tratar de agradar más a los jefes, empezar a agradar a Dios, en ese momento estoy teniendo más temor de los jefes que temor de Dios. ¿Sí queda claro? Y así vamos con las cosas. Así vamos con las cosas. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros nos dice la Escritura? Nos dice, el amor del Padre no está en ustedes. Dale tú. Si el amor del Padre no está en ustedes. El amor del Padre no está en ustedes. Y entonces la pregunta que dejamos la semana pasada es, ¿cuántos aman al mundo? ¿Qué amas más? ¿A Dios o al mundo? No me contestes. ¿Sabes qué decía el apóstol? ¿Y qué decía Yeshua? Por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos los conoceráis. Por sus frutos los conoceráis. Y vean cómo en consecuencia el apóstol Juan nos va a seguir hablando de este tema. Y dice, hijos de Dios, mirad cuál amor, estamos en primera de Juan capítulo 3, dice, mirad con cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que ha de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué te está diciendo? ¿Quiénes son? Vamos a empezar a desarrollar. Dice, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Dice, hijitos míos, ahora, dice, ustedes son los hijos de Dios. Y ahora, bueno, empezamos a hablar y sabemos que hay la premisa, bueno, ¿quién es hijo de Dios?
Gisela, vamos a dejar que la misma Biblia nos conteste. Y el mismo apóstol Juan nos va a hablar en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en el nombre, les dio potestad hechos de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Yo soy hijo de Dios porque mi papá es cristiano y me trae a la congregación, entonces yo soy cristiano. Tú no eres hijo de Dios. Tú naciste en una religión. Ojo, probablemente tu papá está llevando una relación con Dios. Pero si tú vienes, escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú vienes porque te traen, si tú estás aquí porque te traen, te puedo asegurar con todas las letras que tú no eres hijo de Dios. Tú estás viviendo la religión de tus padres. Tú estás viviendo la religión que tus papás practican. Porque ¿qué dice la Escritura? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué era de él? El mundo. El mundo vino. El mundo, ¿qué nos está diciendo Juan? Dice, el mundo no los conoce. ¿Por qué no los conoce? ¿Qué dice aquí? Aún sabemos, dice, pero por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Qué te está diciendo? ¿Ok? Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Él vino contigo y ¿qué crees? Tú le recibiste. Si tú naciste de nuevo, dice, pero a todos los que Él vino y todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando tú eres hijo de Dios, empiezas a hacer la voluntad de tu Padre. Ahora bien, dice, los cuales no son engendrados ni de carne ni de voluntad de varón. Sabemos que dice la Escritura que Israel, bueno, pues había un pacto con Israel, pero ¿cuántos de aquí podemos saber cuántos de aquí podemos decir que tenemos sangre israelita o sangre judía? ¿Cuántos saben el porcentaje de sangre judía que hay aquí en nuestra sangre? A ver, sí. Porcentaje no, pero sí hay una probabilidad muy, muy alta que la mayoría de los mexicanos tengamos sangre judía, porque con Cristóbal Colón venían muchos judíos escapando de la Inquisición de allá de España. Okay. Porque les dijeron que si no se alineaban, o sea, pues todas las barbaridades que les hacían. Y aparte, no es como nos dijeron que fueron los reyes, sino fue un rabino el que dio el presupuesto para el barco y que pudieran venir. Ok. Bueno, sí, es... Perdón. Sí y no. Cuando empezamos las raíces hebreas, nos íbamos precisamente a eso, y sí es cierto, o sea, que varios se vinieron acá y que fueron esparcidos y de la tribu de Efraín y todo, y sí es cierto, pero eso no es lo importante, lo de la sangre que traigamos judía, porque entre más hemos conocido, más conocemos al pueblo de Israel, ahorita vemos que varios tienen la sangre, viven allá, pero no son hijos del Señor, están en una idolatría, están con Sodoma y Gomorra ahorita que van a ser una ciudad
donde el Señor lo predijo, lo devastó, ellos van a hacer como un monumento al LGBT, siendo judíos, teniendo la sangre. Entonces, por eso dijo el Señor que no importaba griego esto, sino lo importante es el amor, que lo sigamos porque nos nace, porque porque Él es simple y sencillamente, porque hemos tenido la gracia, nosotros lo que damos gracias, que nos ha dado cada día la oportunidad de conocerlo más, de arrepentirnos porque fallamos, pero cada día le vamos conociendo más. Y entonces, ahorita que se acerca el tiempo, lo que clamamos es, Señor, al final, nosotros no queremos, hemos caminado y al final atrasarnos o quedarnos atrás, no, Señor, porque hay muchas pruebas, hay mucho desaliento, mucho desánimo, mucha desilusión, pero te dice el Señor, voltea a ver, ves a Jeremías, ves a José, que todo, por más que se portaba excelente, parecía que todo iba para mal, pero volteas como si fuera el mapa al revés, y al contrario, cada vez que se hundía más, es más, cada vez que se iba subiendo más hacia la meta del Señor, porque aquí, en todo momento, el Señor nos está analizando a cada uno, a los buenos, a los malos, a los regulares, qué hay en tu corazón. No es tajante, sino qué hay y cuál es el propósito al final de tu vida. Sí, le mencionaba yo a José Ricardo, 7 veces cae el justo, pero lo mismo es que el Señor nos levanta porque Él sabe el final de cada uno de nosotros. Lo importante es que cada uno de nosotros avivemos el fuego que hay de nosotros, que obedezcamos en el caminar. En la obediencia está la bendición, que el Señor nos pone la bendición de escuchar su palabra a través de ti, de los pastores, de todo lo demás, obedecer. ¿Sí me entiendes? Eso es lo importante cada día, cómo hemos cambiado, cómo ha cambiado nuestro corazón. Eso nos tenemos que apresurar cada día a verlo y ahí vamos a ver si somos hijos o no somos hijos, sin engañarnos. Okay. Muy bien. Bueno, la pregunta era sobre la sangre, ¿eh? Ajá. Y de hecho, Yahweh es un Dios de orden. ¿Ah? Y al principio sí fue importante el linaje. Okay. Todo el principio. Eso cambia con el nuevo pacto. Okay. Cuando viene el nuevo pacto ya se vuelve, la Torah va a ir al corazón. ¿Ah? Pero antes era en piedra. ¿Ah? Y para preservarlo eso, sí cuidaban que no mezclarse con otros. Todo el tiempo Dios le está diciendo, no se mezclen, no se mezclen, no se mezclen. Estaba preservando el linaje y con ello la sangre. Okay. Después ya todo cambió. Porque después ya viene, la Torah no se va a limitar nada más a los hebreos. Ya van a venir los gentiles, que también pueden ser parte del pueblo. Okay. Okay. Pero en cuanto a lo de la sangre, bueno, esa era la pregunta, ¿verdad? Okay. Yo ahí, bueno, no concuerdo, porque dice la Escritura que Dios no cambia y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Desde siempre la Escritura te dice que la preservación de la Torah es el mandamiento que le dio, es el mandamiento que hoy nos da a nosotros. El que ellos no se juntaran con pueblos idólatras es el mismo mandamiento que nos da a nosotros de que no nos juntemos y que no imitemos las costumbres de lo que está en el mundo. En la parte de la preservación, en la parte del linaje, recordemos que el Señor establece desde el principio que Él establecería un linaje santo, una línea santa. ¿Y cuál es el error? El error es que el linaje solamente lo conoce Él. Dice la Escritura, por eso Yeshua nos va a hablar de la parábola del enemigo. Cuando el Señor de la viña siembra, del campo siembra, dice que el enemigo vino y sembró cizaña con él. ¿Qué pasó? La Biblia nos dice solamente que no leemos bien las Escrituras y creemos que israelita es igual a ser salvo. Y no, dice la Escritura, así como Israel tuviera descendientes como la arena del mar que no se pudiera contar, dice, solamente un remanente será santo. Quiere decir
que no era porque no era el que iba a compartir la parte del linaje por haber nacido en la tierra. Y aquí es algo que es importante, ya lo establecíamos con Juan. La semilla y lo va a tocar ahorita, perdón, ya lo establecíamos con Pablo, y lo va a tocar ahorita Juan. Pero desde el principio hay una separación. Por eso los que son hijos de Dios, parte de la simiente de Dios va a brotar. Y va a brotar, ¿por qué? Porque eres de esa simiente que Dios escondió. Pero hay quienes están en la tierra, pero que no son simiente de Dios, sino que son simiente del enemigo. ¿Quién es el único que reconoce quién es? El Padre, pero también nosotros nos es manifiesto por medio de ¿qué? Por medio del fruto. Yeshua dice, ¿quieres saber quién es? Por el fruto conocerás si tú eres simiente del Eterno o si tú eres simiente del enemigo. Bien sencillo, o sea, no necesitas ir a hacerte un examen de ADN. No necesitas ir a hacerte un examen de ADN. ¿Por qué? Porque, como bien dice, ok, tú no eres salvo porque tengas sangre judía. Nosotros venimos de parte de mi mamá, son de la familia Benavides. Sacaron, mi hermano que se metió a buscar, sacó el porcentaje qué tan judíos somos, y nosotros tenemos un 78% de ser judíos. 78%. Más unas mezclas, pero hay 78% de nuestra sangre de judíos. ¿Somos salvos por eso? No, porque la única sangre que nos salva es la sangre de Yeshua, porque la sangre de Yeshua es la que nos limpia y nos lava de todo pecado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo sabes que eres de ese remanente que Dios separó desde el principio? Porque Yeshua decía el pasaje, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. ¿Qué quiere decir? Ojo, no te engañes a ti mismo, es lo que está tratando de decir Juan. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo vas a saber si estás caminando en la luz o estás caminando en tinieblas? Bien fácil, ve los frutos que estás dando. Si estás en ira, contiendas, disensiones, pleitos, enemistades, herejías, borracheras, disensiones, asesinatos, no eres. Punto. ¿Por qué? Porque manifiestas son las obras de la carne. Y vamos a ver cómo dice Juan, el que hace las obras del mundo, el amor del Padre no está en él. No deja lugar a duda y, bueno, es que a lo mejor ahorita no es su tiempo, más adelante. Es que no es así. Cuando el Señor viene, de hecho, Dios te habla al tiempo de ¿qué? Hay un tiempo de apostasía. Y la apostasía es que va a haber personas que estaban con nosotros, eso vimos en el capítulo anterior, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, pero era necesario que salieran de nosotros para que te dieras cuenta que no todo el que se sienta a un lado tuyo y que levanta las manos y que dice, Señor, Señor, es de Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que decíamos, una cosa no es de que, se fueron de Aleph y Taf y ya, están condenados a la muerte eterna? Eso no estamos diciendo. Porque hay situaciones en la Escritura donde veíamos que Pablo y Bernabé se separaron porque tenían puntos de vista doctrinales diferentes. Una misma forma de aplicar un mandamiento sin quebrantar el mandamiento. Uno creía, uno decía, no está preparado, y el otro decía, no, espérate, vamos a darle chance. Era una forma diferente de trabajar, pero los dos apuntando hacia la santidad.
¿Qué quiere decir? Que a lo mejor tú no estás de acuerdo con, ¿sabes qué? No me gusta cómo predica el pastor. Ah, bueno, pues te vas con otro pastor. Y siempre y cuando te prediquen la palabra y te prediquen la verdad, somos un pueblo del Señor. Pero ¿cuándo es cuando no? Cuando te sales y te vas a buscar quien te apapache tu pecadote. Entonces ahí sí te dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Bueno, la Biblia nos marca también, por ejemplo, hubo un rey que hizo lo malo, y después cambió, ¿ah? ¿Ah? Y tenemos casos de personas que nos vemos muy seguidores de Yahweh y después resulta que no. ¿Como quién es? Pues casos que me ha dicho, por ejemplo, de pastores que, siendo pastores, pues cayeron en el pecado, ¿ah? Por ejemplo. Y así. Pero Entonces, eso confirma lo que te estoy diciendo. sí, pero también, por ejemplo, ahorita podríamos ver a alguien que como que no es de los escogidos, pero quién sabe más adelante, ¿no? O sea, como el rey que hizo todo lo malo y después cambió, ¿no? ¿Ok? Ahí es muy sencillo, ahí es muy sencillo en el aspecto de que el rey que estás, por ejemplo, del rey que estás hablando es Manasés. Es el rey que más dura en el reino y que hace lo terrible y hace... Dice, pero hay una característica importante. Con Manasés, él no era, y él hasta el momento, todo el tiempo que hace lo malo, él está apartado de Dios. Está en el puesto de rey por herencia, porque a alguien le sucedieron el reino a él. Pero él no tenía una relación con el Eterno. ¿Qué pasa? Esta persona, cuando se lo lleva en cautivo, en ese momento él tiene un arrepentimiento, tiene teshuvá, y regresa, y entonces trata de enmendar el camino. Dios, si te acuerdas que leíamos, Dios no se olvida de lo que hizo Manasés, porque inclusive el juicio que va a traer más adelante dice, por todos los pecados que hizo Manasés. Pero a él le extiende la misericordia. ¿Por qué? Porque hay un pasaje en Isaías, en Ezequiel, en donde dice, ¿quiere Dios la perdición del impío? De ninguna manera. Antes Dios busca que el impío se arrepienta y se vuelva a él. Si el impío se arrepiente, todos sus males que hizo serán olvidados. Pero también pone la advertencia, dice, pero aquel, ojo, que hizo bien toda su vida y al final se desvía, todas las virtudes que hizo serán olvidadas y será manifiesto ¿qué? Y eso no cambia con Yeshua, dice, el que persevera hasta el final, ese es el que es salvo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Juan te está hablando y te está diciendo, yo no puedo establecer, Juan no está hablando hacia los que están en el mundo. Contexto de la carta. De los que estaban con nosotros, ¿no? Juan está hablando a los que se supone que ya están. Manasés no era. Y en el caso de Manasés, Dios le permite que entre, que tenga y que regrese. Le dice, ¿sabes qué? Más bien que lo reconozca y que venga el arrepentimiento. Pero, ¿qué le está diciendo a los que están dentro? A los que se suponen que ya lo recibieron, a los que se supone que ya fueron santificados, justificados. Hebreos va a decir lo mismo. Hebreos te va a decir, cuidado. Dice, porque si tú, que dices que ya conociste, que ya estás, dice, pecas voluntariamente, ya no hay otro sacrificio para ti. ¿Sí queda claro? Dice, cuidado con aquel que pisotee la sangre de Cristo. Ahí es en donde está la diferencia. Porque la diferencia aplica ¿en qué?
en que se supone que ya conoces, que ya naciste, que ya fuiste consciente de lo que Él hizo, y a pesar de que ya fuiste consciente, dijiste, hoy fornico, mañana fornico, pasado fornico, y sigo fornicando y fornicar, vamos a fornicar, ¿no? Y entonces dices tú, sí, al fin que qué, que vengo y, Señor, ay, Señor, soy débil, perdóname. Y saliendo, fornicar, ¿no? Ahí es en donde dice el Señor, esa persona, ¿qué está haciendo? ¿Está cayendo en el pecado o está practicando el pecado? Está viviendo en el pecado. Dice la Escritura, va a decir Pedro, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cieno. ¿Por qué? Porque mentira que cambió la naturaleza. Porque lo que viene a ser, está diciendo aquí, ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquellos a los cuales el Señor vino, le reconocieron, le recibieron y en ese momento empezaron a caminar una vida diferente. ¿Conforme a qué? Conforme a la parte de sus escrituras. No, dice, todo el que tiene esta certeza, ¿cuál certeza? De que lo vas a volver a ver. Se purifica a sí mismo. O sea, ¿tú crees que lo vas a ver? ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es? Si tú tienes la seguridad de que lo vas a ver, te vas a purificar. ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te? Cada uno de nosotros tenemos que reconocer nuestras fallas. No tenemos que apapacharnos, tenemos antes que nada para cambiar. Sabes que estoy mal en esto, Señor, ayúdame. No es que seamos perfectos, pero al estar y sabiendo que Él es perfecto, pedimos de esa perfección porque somos hechura suya. Señor, te amo y no quiero, o sea, dejo lo que quiera, Señor, ¿qué más me está contaminando? Me está atando para no seguirte. Tenemos que ser sinceros, arder, que eso no se nos quite nunca, el arder en el amor de Él, de fortalecernos. A veces nos perdemos el tiempo y todo en ver a los demás, en juzgar a los demás. ¿Quién es salvo, quién es salvo y qué esto y qué otro? El rey David, el mismo rey, ¿qué era? Ante los ojos del mundo ya era un pecador porque se metió eso. El Señor sabe el fin de cada uno de nosotros, pero su fruto era diferente. Cayó, sí, pero no se revolcó, le cambió. Entonces, nos da ejemplos el Señor para diciendo adelante, pero Él conoce nuestro corazón. No que a veces queremos conocer la palabra para como tipo abogados, agarrarnos de las curvitas para pecar o para justificarnos. Eso no es. Tenemos que tener en cuenta a quién vamos a ver. Y de acuerdo al Dios en el Dios que tú crees, así te vas a comportar, así lo vas a obedecer. Con eso es todo, es el meollo del hombre. ¿En qué Dios creemos? Y así nos vamos a estar esforzando cada día a ser mejores. Amén. Amén. Así es. ¿Qué es lo que decía ahorita muy claro? El rey David. ¿El rey David pecó? Sí. ¿El rey David asesinó? Sí. ¿Qué fue lo que hizo diferente al rey David a Saúl? Algo bien sencillo. Si tú te pones a leer los salmos, después de que el rey pecó, vas a estar leyendo salmos y vas a estar diciendo, el rey David se enfermó físicamente porque había fallado. Y dice, mientras callé, él estaba consciente del pecado, se estaba tratando de hacer como que ya me salí, pero él sabía y algo adentro de él, todos los días lo consumía y decía, mientras callé se consumieron mis huesos, mientras callé mi alma se hizo, estoy como desechado, mi corazón se derretía.
hasta el momento de que, ¿qué hace el Señor? Por amor a él, ¿sabes qué le pasó a David? Tuvo temor de reconocerlo delante de todos. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Por amor a ti, sabes que como te amo y veo que te está haciendo mal, ¿cómo voy a exponer? Y él expone el pecado de David, y en el momento que expone el pecado de David, ¿qué hace David? Dice, sí. ¿Y sabes qué? Sí, Señor, perdóname. Diferencia de Saúl. La diferencia de Saúl es que el Saúl decía, pecó, sabía que pecó, pero no se sentía mal. Y cuando lo reprenden, no se siente mal. No se siente mal por haber desafiado a Dios, sino porque se siente mal. Porque lo van a dejar en vergüenza delante de las demás personas. Y entonces por eso le dice, bendíceme delante de todo el pueblo. Y entonces ahí dice, fuera. La Biblia te está diciendo, ¿qué es? Por amor a ti, dice la Escritura, fíjate bien. Dice la Escritura que por amor, Dios, les voy a poner un caso. ¿Se acuerdan cuando David trae el arca? No la traía de la manera correcta. Y entonces se va a caer el arca y Usa estira la mano y toca y muere. Pregunta, ¿Usa a dónde está? ¿En el cielo o en el infierno? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? Pero otra vez. Pienso que está en la presencia, o sea, que duerme en el Eterno. Ok. Porque, bueno, ya me estoy pensando que él, la instrucción fue de David y el que mandó traer el David y era el reinado de David. ¿Ah? No estaba siendo traída como lo había marcado el Eterno, en donde tenía que ser cargado por personas y no por animales. Okay. Okay. Es que yo me veo ahí, o sea, yo digo, ¿se va a caer el arca? Pues claro que metes la mano. Okay. Sí le debió de haber dicho al rey, oye, David, así no se debe de traer, pero eso no lo dice la Biblia si se lo dijo o no. Había un pecado, ahí se conoce, eso era un pecado de hierro. ¿Por qué? Porque había desconocimiento desde David de cómo tenían que traer el arca y desde los sacerdotes de cómo debían de traer el arca. Acuérdense que los sacerdotes debían decir, oye, hay que traerla, pero hay que traerla de la forma correcta. ¿Qué dijeron? Para esa persona estaba hecha Yom Kippur. Porque Yom Kippur era pecado de hierro, y entonces, ¿qué hacía esa persona? ¿Sabes qué? Murió, porque sí, porque estaba tocando algo que no era santo, pero había que espiar. Pero lo estaba tocando para que no cayera. Sí, ya sé, no se cayó, pero no lo podía tocar. La consecuencia es que él muere en ese momento, pero no, o sea, fue un pecado de hierro, pero no fue algo voluntario, pues no fue algo de decir, sino fue un pecado de desconocimiento. Otro ejemplo, Nadab y Abiú. No, ahí sí. A ver, Nadab y Abiú, fíjense bien, ¿quién los pone? Su papá. ¿Quién los pone? No. ¿Quién los pone? ¿Quién los pone como sumo sacerdote? ¿Quién unge a Aarón? Yahweh. ¿Y quién escoge a Nadab y Abiú? Yahweh escoge a Nadab y Abiú para que estén en el servicio. ¿Qué hacen? Tenían que, dice, presentar un fuego extraño delante del Eterno. Ellos conocen y ¿qué hacen? Ellos presentan fuego extraño delante del Eterno. Y en ese momento, ¿qué hace? Caen muertos. Caen muertos delante del Eterno. No le permite llorar porque está con las trajes sacerdotales. Acto siguiente, le dice Yahweh a Aarón,
No vas a entrar siempre en el santuario, sino solamente una vez al año vas a entrar. ¿Para que qué? Para que no mueras. Para que no mueras. ¿Sí? Antes, ¿qué te estaba diciendo? Te daban de que, ¿sabes qué? Ellos entraban, la ley dice, no, espérate, no vas a entrar. Vas a entrar solamente una vez al año. ¿Te queda claro? ¿Qué diferencia hay entre los hijos entre Nadab y Abiú y los hijos de Elí, que eran, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, no es, no. Se fueron los nombres de los hijos de Elí. Bueno, dice la Biblia que ellos eran hijos de Belial. Y de hecho van a ser conocidos adelante como los hijos de Belial, Belial es hijos del maligno. ¿Por qué? Entonces, espérenme, otro ejemplo. Quiero que vean ejemplos. Ananías y Zafira. ¿Qué onda con ellos? ¿Son o no son? Bueno, dice la Escritura, acuérdense que dice la Escritura que todo Dios disciplina a quienes, a los que son hijos. Esperen, es que si no, no termino. Una de las cosas que dicen, es importante que tengamos esto. Dios permite que pase eso en ese momento, similar a lo del arca. Que dicen, ¿sabes qué? Voy a permitir que pase esto para que vean que no se juega con el Espíritu Santo. Y la Biblia registra que las personas que tomaban la cena o comían de Pesach de manera no correcta, dice, muchos estaban enfermos y muchos duermen. Pero no dice que no eran del pueblo. O sea, hay personas, que quiero que entendamos, los parámetros de Dios siguen siendo santos. Y te puedes equivocar, y hay equivocaciones que te pueden costar la vida. Pero son equivocaciones que tienen que ver con ¿qué? Con hierro. ¿Con qué? Con no saber o no entender con qué estás lidiando. ¿Con quién estás lidiando? Pero ya cuando tienes una conciencia plena, clara, de con quién estás lidiando y aún así decides, ahí sí no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque la diferencia es que puedes pecar. Les voy a poner el ejemplo. Dice, todo el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. O sea, te purificas es que hoy tratas de ser mejor que ayer y empiezas a caminar en lo que el Señor ha establecido y empiezas a caminar en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus bendiciones. Pero, ¿por qué? Porque tienes la esperanza de que dice la Escritura, digamos que no el versículo hace rato, dice Romanos, vean lo que dice Pablo, mas ahora hemos sido libertados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, se cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Qué te está diciendo ahí? Dice, fuiste sacado, ¿cuál es la característica de que verdaderamente has nacido de nuevo? ¿Para qué vas a practicar la santidad? Vas a practicar la santidad porque la santidad es la forma de vivir en la vida eterna. Entonces, ¿desde cuándo empieza la vida eterna? Desde ahorita, porque desde ahorita empiezas a vivir en santidad. ¿Conforme a qué? Conforme a los preceptos que Dios ha establecido. Dice aquí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ahora,
aquí es bien importante, y hablo para los que conocen la ley, diría Pablo. ¿Todos los pecados son iguales delante de Dios? Pecado es pecado, pero no todos los pecados son iguales delante de Dios. Hay pecados de hierro que no conocías y lo hiciste y pecaste. Hay pecados que son de muerte. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. Entonces, pecas, ok, ya pecaste, pero dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Pero es pecado, son pecados que ¿qué? Dice Pablo, ¿se acuerdan? Pablo mismo, en 1 Corintios. Hay un pecado que no se nombra entre nosotros, aquel que tomó a la mujer de su padre. ¿Se acuerdan? Dice, yo siento que esa persona tiene que ser expulsada de la comunidad. Y su cuerpo echado a Satanás, con tal de que su espíritu se salve. ¿Se acuerdan? Su alma se salve. Inmediatamente el 2 Corintios, esa persona que fue alejada dice que dejó a la mujer de su padre, presentó arrepentimiento. ¿Y cuál fue la instrucción de Pablo? Tómenlo y abrácenlo. ¿Para qué? Para que este hombre sea restaurado. La disciplina de Dios tendrá como finalidad la restauración, porque la Biblia misma nos está diciendo que Dios no quiere la muerte del impío. Ahora, Dios, por eso le dio tantas oportunidades a Judas, porque Dios no quería, si Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el impío no está en su naturaleza el apreciar el don perfecto de Dios. Y aquí lo vamos a ver. Aquí nada más de manera muy clara dice, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? La única forma que tenemos para establecer qué es pecado es por medio de la Torah. No hay otra. No hay otra de que, híjole, el hermano me vio feo y entonces ya pecó delante de Dios. Eso no es. Nada más es Pablo nos está diciendo de manera muy clara que es pecado. Vas a comentar algo y tú ibas a comentar. Seguimos en el 3. Sí, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete este pecado es infracción de la ley. Dice, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿En quién no hay pecado? En Yeshua. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Yeshua no peca. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca y no hay pecado. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto es manifiesto los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y entonces como, a ver, quiero que alguien me conteste aquí. Dice aquí, Juan nos está diciendo que todo aquel que permanece, que permanece en Él, no peca. Dice, y todo el que peca, no es de Dios. Pero pregunta, ¿seguimos pecando nosotros? Oigan, gracias, Claro que sí. Pero ¿qué es lo que hacemos? No nos quedamos en el suelo. Pecamos y tenemos la sangre del Cordero
que nos limpia de todo pecado. O sea, porque nos está dando, o sea, remordimiento, nos mueve la conciencia, que no podemos permanecer ahí. Nuestro vestido blanco que nos ha dado nuestro amado Yeshua, al pecar, sí, se nos va, está la manchota. Entonces ya nosotros nos vemos y sabemos que estamos sucios, cosa que los que no saben que están en pecados y se regordotean con su mismo pecado. Lo minimizan, o para mañana, o no es para tanto, o tengo esto. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo importante es que día con día, precisamente, estar mejor. Y el Señor nos avisa. Cuando nos empezamos a alejar y que no escuchamos y que no sé qué, aguas. Porque entonces es eso lo que está haciendo. Hay algo que te está impidiendo ver claramente la luz porque te vas a dar cuenta que estás mal y no te quieres dar cuenta de que estás mal porque le estás acariciando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Yo es lo que digo. Ok. ¿Qué dice? Fíjense qué está diciendo aquí Juan y es bien revelador. ¿Sabes por qué pecamos? No es por la naturaleza caída, porque nuestra Yetzer Hara, nuestra naturaleza caída, todas la tenemos. Pero ¿por qué pecamos? Dicen por nuestra naturaleza caída. Sí. Ok, la naturaleza caída está ahí para estar lista para cuando quieres pecar. Pero ¿sabes por qué pecas? Porque, ¿qué? Dice, porque nos alejamos de él. O sea, si tú estás con él, si tú estás caminando, o sea, ¿saben qué le pasó a Pedro? Acuérdense de Pedro. Cuando Pedro le dice, se llevan a Yeshua, Pedro lo empieza a seguir de lejos. Empieza a seguirlo de lejos. Y entonces, ¿qué hace? Le dicen, tú estás con el Mesías. No, yo no lo conozco. Primero, ¿qué hizo ahí? Mintió. No, yo no lo conozco. No, estás mal, me estás confundiendo. Segundo acto, tú estabas con él porque tú hasta hablas como ellos. No, yo no los conozco, estás mal, ¿cómo crees? No. Yo no guardo, no. Último acto, tú estás con ellos porque inclusive hablas como ellos. No. ¿Qué hace? Empieza a maldecir. Y en ese momento canta el gallo, que ya sabemos que no era un gallo, sino era la trompeta del guardia del templo. Y en ese momento, ¿de cuál? Y por eso Jesús nos dice, separados de mí, nada puedes hacer. ¿Por qué qué? Porque lo único que te puede hacer fuerte para vencer a tu carne es estar cerca de él. ¿Y sabes cuál es el problema? Que empezarnos a alejar no es así de, Señor, hoy estoy, y acá, y al día siguiente estás matando bebés y haciendo. No es así. ¿Sabes cómo empiezas a alejarte? ¿Sabes cómo empiezas a alejarte? Aquí estamos juntos, ¿no? Da un paso hacia enfrente, estamos juntos. Da otro paso hacia enfrente. Da otro paso hacia enfrente. ¿Qué pasó? ¿Empezaste a caminar hacia atrás? Te empezaste a mover tú. Yo sigo moviendo, yo sigo de chaval, pero ya me dejé de mover hacia atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, pero yo no estoy caminando hacia atrás. Porque muchos dicen, es que yo no estoy nunca llegando, estoy haciendo las cosas.
Lo único que se necesita, lo único que necesitamos para dejar las, lo único que necesitamos hoy, pasa, vean lo que dice. Todo el que él se permanece en él no peca, pero el que no, en esto es manifiesto, dice. ¿Sabes qué pasa? ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia. La única forma de justicia es pecado. La única forma de establecer qué es pecado es por medio de los mandamientos. Perdón. La única forma es por medio de los mandamientos. No hacer justicia es que yo no empiezo a vivir. Entonces yo empiezo a alejarme. Fíjense. Muchas veces no nos alejamos de los mandamientos porque son los vistos. Por ejemplo, no comer bosch. Ay, que si quiero una pizza. Ahí sí somos bien fariseos, ¿no? Pero ¿qué tal? ¿Qué decía ahí? El que no hace justicia, ¿qué dice ahí? El que no hace justicia y el que no ama. ¿Sabes que los mandamientos están dirigidos 4 son hacia él y los demás son hacia qué? Y entonces vean lo que va a decir Yeshua más adelante. Vean lo que va a decir Primera de Pedro. Ya como los apóstoles todos tienen la misma visión, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento en la carne. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no podáis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué te está diciendo? Dice, ¿cómo sabemos que somos Dios lo que están haciendo? ¿Qué justicia es que crees? Entonces, oye, vamos a tomar. Que vamos con la muchacha. Oye, ¿sabes qué? No te sube el cuerpo. Pasó ahí un incidente. Algunos superiores y de repente dentro de eso estábamos esperando un doctor, platicando y
De repente, dentro de la plática, ya luego me echan mucha carga. Pero dentro de lo que estábamos se ríe, mira lo que nos mandó, mira lo que nos mandó vuelve ácido, la veo, y se empiezan a reír, ¿no? ¿Qué es lo que aprendes? ¿Por qué? Porque ellos cuando se quieren lo mismo. Entonces, como dice la escritura, a ellos les parece cosa extraña. ¿Qué hace uno? ¿Se acuerdan del dicho que el hombre se dice? ¿Cuántas veces decimos, ya no voy a hacer esto? ¿Y cómo muchas veces errores del pasado? ¿Cuántas veces te va repitiendo pecados del pasado? El pecado viene ya, y estamos hablando de la misma fórmula. El pecado no se comete cuando lo estás haciendo. Y la que el transcurso es el mismo. Oye, sabes que eres ¿qué vas a hacer? Estar atento a todo lo que te llevó a ser infiel. Pero si tú empiezas a repetir patrones, no esperes que no vas a caer, vas a terminar cayendo en la misma situación. Porque estás repitiendo el patrón. Porque pero esto empezó con un mensaje, empezó con una llamada, empezó con una plática inofensiva. Oye, si tu problema es estar batallando la realidad, vaya que es de la Siria, que están lidiando con la pornografía. ¿Qué crees? Por algún lado de todo, ¿no? ¿Sabes qué es que estoy viendo los cuerpos? Es que está llamando que la ¿cómo es que ve? Como si qué raro, ¿no? Tiene unas piernotas. Estoy admirando el trabajo. ¿Para dónde crees que va enfilado la situación? Vas enfilado, vas corriendo la creencia, con la cosa, ¿por qué? Porque tu carne es lo que le gusta. Temprano te va a ganar y ya te vas a ver acabado. ¿No? Tengamos cuidado con esas cosas. Hombres, cuidémonos ahorita en época de calor. Ya que las mujeres se dicen, cuidémonos. Y dice la escritura que las mujeres, hoy leí yo,
Rebeca. Cuando ve a Rebeca que viene su señor, se baja del cabello, se tapa. ¿Qué es lo que hacen el día de hoy las muchachas del mundo? Ya hasta levantan para que se les vea y... ¿No? ¿Por qué? ¿A dónde quieres atraer las miradas? Quiero atraer las miradas a mis ojos. Oye, pero mis ojos caen y el celular está... Es que... Cuidemos, o sea, los hombres también somos a los hombres les dicen a todo. Dice la Biblia que los sexuales no entrarán al reino de Dios. Todo aquel que está buscando amor, cuerpo lo debe de tratar, cuidar muchísimo. El cuerpo es el cuerpo. Está diseñado para que yo creo que si quieres poner un cuerpo, no para que todos los veamos. Está diseñado para que solamente hombre, si tienes buen cuerpo, tienes un poco de... Está diseñado para qué? Para que tu esposa sea solamente, sí, para que tenga salud, pero está diseñado para qué? Qué bueno, pero está diseñado para eso. Somos llamados a qué? A dejar atrás las cosas, ya las cosas, me importa lo que está por delante. Decía alguien, decía Hipócrates, en la medicina, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a dejar aquello que no puede. ¿Sabes qué? Qué bueno que estamos descubriendo tu matrimonio. Esas amistades, pues déjalas. Estaba descubriendo. Los vicios, déjalo. ¿No? ¿Qué es lo que te está descubriendo el que está separado del Padre? ¿Qué tendríamos que hacer? Acercarnos, ¿no? Acercarnos a Él. ¿Sabes que el salmón, cuando nada en contra de la corriente, tiene que nadar con mucha fuerza? Pero cuando tú, el salmón se deja de mover, no se queda en el mismo lugar en el no de nada, sino que la corriente, ¿alguien ha nadado en contra de la corriente? ¿Se ha tratado de nadar en contra de la corriente? ¿Cansado? Muy cansado. ¿Qué pasa cuando dicen, te vas y que no sé qué te vas y te vas a hacer poquito y de repente dices, ya, me paro un poquito y eres un momento que dejaste de rascar? Te hace así de... Y te lleva, y te lleva, y te lleva, por eso se ahoga mucha gente. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Fíjate lo que nos está diciendo. Más en el tiempo en el que estamos. ¿No es tiempo? ¿Estás cansado? Y no. ¿Cuántos estamos en el club de decir, Señor, estoy cansado de lo que sigo? No estoy cansado de lo que sigo, ya no quiero. ¿Qué te dice el Señor? No, dice, no puedo, no vas a poder. Te voy a decir que bueno que estás cansado porque el cansado te va a hacer la. Porque ahí es el donde Dios te voy a dar.
¿Sabes por qué vas a venir? ¿Qué es lo que te motiva a venir? Por eso empecé diciendo, si a ti te traen, no eres el padre, porque tu motivación no va a ser salir de la vida. Para llevar al lugar, para llevar a la motivación debe ser sencilla. Quiero estar contigo porque amo estar contigo. Por eso dice, les empezó diciendo que todo aquel que tiene la esperanza, ¿qué? ¿La esperanza que vas a dar? ¿Por qué? Porque tiene la esperanza que cuando Él venga, me va a encontrar. Que le vas a decir, señores, ¿qué piensan la vida, señores? Pero ahí va a estar. Hay un experimento, ¿cuántos se saben el experimento de la rata? ¿Se saben? ¿Saben el experimento? A ver, ¿qué es el experimento de la rata? Y la cubeta de agua. Ven acá. A ver, ¿qué? Un científico puso 3 ratas en un bote y estaban nadando, duraron media hora y le sacaron a las 3 y luego pusieron a una nueva y duró 2 horas, duró un día completo, pero al otro día ya se había muerto porque pensaban que no lo iban a sacar. Y las otras ratas duraron como 2 meses. ¿Pero 3 días? 3 días y medio. Por la esperanza que tenían de sacarlos. ¿Qué era el ejemplo? Era una rata, una cubeta de agua, una bola, luego pusieron a una segunda rata, y la estuvo nadando, y cuando ya estaba a punto de la sacan. Al día siguiente, a esta misma rata, la vuelven a meter en la cubeta. ¿Cuál fue la sorpresa de que la rata terminó media hora? Terminó durando cerca de un día. Terminó, ¿por qué? Porque sabía que tenía la esperanza de que. Si esto pasa en lo animal, ¿cuánto más nosotros? Por eso dice la Escritura. Pues no somos ratos, ¿verdad? Pero por eso dice la Escritura que persevera hasta el final. ¿Y por qué crees que te está diciendo perseverar? Porque no iba a ser fácil. Porque no es fácil. Porque la vida es difícil. Porque la corriente del mundo está bien pesada. Porque te van a señalar. Te van a señalar. Se van a reír. Ay, ya. No se hace broma. Todo el mundo lo hace. Pero dice la Escritura que todo aquel, si verdaderamente tienes esperanza, te vas a comunicar. Y dice, ¿por qué? Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros. No como Caín. ¿Te acuerdas lo que hablábamos desde el principio? Aquí lo está tocando. No como Caín, que era del maligno. Que era del maligno. Y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Cómo se dieron cuenta que, Yahweh sabía que Caín era malo? Porque Yahweh, desde que hacen el sacrificio, le dice a Caín, cuando voltea y ve que el sacrificio de su hermano fue aceptado, lo primero que le dice Yahweh a él es, ¿por qué te enojas? A mí le dice que te puedes enojar, porque no peques. Le dice, ¿por qué te enojas? Si hicieras lo correcto, ¿no serías enaltecido? El pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. O sea, tú decides
y le vas a dar rienda suelta. Yahweh sabía lo que iba a pasar, claro que Yahweh sabía lo que iba a pasar, pero vean lo que le está diciendo, esto es importante. Yahweh le avisó a Caín, Yahweh le dio la oportunidad a Caín de que no lo hiciera. Le dijo, fíjate bien, la puerta que vas a cruzar, y la cruzas ya no hay vuelta atrás. ¿Qué hizo Caín? Ya me descubrieron, ¿no? Aquí está Julio. Aquí está Julio, levanta tus manos así, como adorando a Dios. Ya así levantando, adorando a Dios. Y yo llego acá, ¿no? Y híjole, te dice el Señor, ya me dio. Y me va a regañar el Señor. Y no hagas eso, Caín, porque si lo haces, te va a ir mal. El pecado está a la puerta y tú te puedes enseñorear de él. Está bien, sí. A ver, vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Le avisó o no? Sí, le avisó. ¿Pero qué hizo? Nunca, él desde el principio decidió que no. Y esto te está diciendo, cuando el Señor te dice, si haces eso, vas a ir al infierno. Y la persona, ay, no. La persona que dice, no, ¿sabes cuál es la persona? Yo que estoy separado de ti. Pero la persona que no es el Señor, no forniques. Ya sale todo despeinado. ¿Te das cuenta? Y dice, ¿por qué causan? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no nos extrañemos si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él la puerta de su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. ¿Qué dice ahí? Y en verdad. ¿Qué dice Juan? Juan mismo nos está diciendo las palabras de Yeshua. En Juan 13:35 Jesús dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos. Si os tenéis amor unos. Oye, ¿no? Oye, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Pero ¿qué tal aborreces a tu esposa? O Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero ¿qué tal aborreces a tu esposa? No se puede. No podemos decir que amamos a Dios cuando con los que están aquí no tenemos esta parte o hablamos mal los unos de los otros. Ya para terminar, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón, vean, esto es interesante,
si nuestro corazón, dice, ¿cómo sabemos que eres de Él? Dice, y aseguramos que nuestros corazones delante de Él. Dice, esto vas a saber que tú eres de Él. Y vas a asegurar tu corazón delante de Él. Y vean, dice que, pues si nuestros corazones no nos reprenden, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué está diciendo aquí? No, es que yo tengo paz en mi corazón. No, es que conocí a un hombre que es hermoso, que es de Dios, que es salvo, que es, así que, y entonces, algún defecto debe tener, sí es casado, pero el Señor me puso que va a ser para mí, y tengo paz en mi corazón. Oye, ¿qué no sientes paz que antes en el tipo de decir, no, porque oye, ¿sabes qué? Creo que la acción que estás haciendo, las amistades con las que estás, o el negocio que vas a emprender, estás con una persona que no te van a sentir desigual. No, pero es que tengo paz en mi corazón. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice la Escritura, en Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién no conocerá? Contesta Yahweh, yo Yahweh, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué te está diciendo aquí? Está diciendo, no te engañes en tu corazón. Dice, si te engañas en tu corazón, dice aquí, dice, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Quiere decir aquí, amados, si nuestro corazón no nos reprende, dice, consúltale a Dios. Deja un lado el corazón, mejor consulta a Dios para ver si lo que estamos haciendo es agradable delante de Dios. No estés creyendo en tu corazón lo que te está diciendo. Dice aquí, y cualquiera, tenemos a Dios, y cualquier cosa que pedimos recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ese es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua y que nos amemos a otros como lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él, y Dios en Él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahorita está de moda de que hay personas que dicen, no es que la letra mata, pero el Espíritu. Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, está diciendo, espérate, ¿sabes que estás en Él? Porque estás guardando sus mandamientos, dice, ¿qué dice? El Espíritu no puede ir en contra de su Espíritu. Van de la mano, porque son lo mismo. ¿Dices? ¿En qué dice? En que guardamos sus mandamientos y permanecemos en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Sabes qué es lo que te lleva? Espíritu Santo, uno guarda las cosas que quieres y guarda la persona, te lleva a querer guardar. Ese es el nuevo pacto. Todos me conocerán. Ya no tendrán necesidad de que también conozcan al Señor, porque todos me conocerán. Porque podrían pero dice el Espíritu de que Él pone en nosotros el hacer como el querer. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros ese querer como el hacer. Esto es. El Espíritu Santo me dijo que no viniera a Shabbat. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Cuál? El Espíritu Santo. No, y ya no tenemos que guardar Shabbat.
El Espíritu Santo te dijo, ¿me puedes dar el versículo? No, es que el Espíritu Santo me dijo que ya, cuando yo con la comida del Señor santifica toda la comida. El Espíritu Santo te dijo eso. No es que el Espíritu Santo me dijo que no importa, el diablo es, sabes que muchos cristianos van a ir a Israel a celebrar el desfile del LGTB, que es el más grande que se ha hecho en la historia, porque Dios es amor. Y Dios quiere que estemos en Israel, y van a estar en las ciudades y entonces dices tú, ¿qué es el Espíritu Santo? Sí, porque Dios es un Dios de amor, y Dios quiere que nos amemos, que nos aceptemos. Podemos recibir aquí a un homosexual, podemos recibir un homosexual aquí, las puertas están abiertas, puede entrar a la congregación, pero no puede continuar con su estilo de vida, porque en el momento que continúa con su estilo de vida, se expulsa de la congregación. Dios abrió las puertas, pero abrió las puertas para restaurar el pecado, no para qué, para embarrar con ese pecado. Una prostituta puede entrar aquí, claro que sí. Y las mujeres tendrán que trabajar con ella para qué. Oh, escucharon bien. Las mujeres tendrán que trabajar con ella para qué. Para enseñarle cómo se debe de vivir de acuerdo con el mandamiento de Dios. Si ella no quiere, bueno, ¿por qué? Porque la libertad hemos sido llamados siempre y cuando no tenemos esa libertad. Esto ya lo hemos dicho siempre. Hombres, ministran hombres. Mujeres, ministran mujeres. Mujer, tienes una carga a la esposa. La esposa va a orar, ¿verdad? Me va a compartir con los mexicanos. Grabamos con ustedes. Pero el canal es hacia él. Varón, ¿tienes alguna necesidad? No necesitas. Conmigo, oramos. ¿Por qué? Para trabajar. Así como nosotros, si quieren evitar ese problema, diablo es diablo. Guardemos. Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué espíritu tenemos en nosotros? Tenemos el espíritu de verdad, hablaremos la verdad, seremos guiados por la verdad. ¿Cuál verdad? Somos llamados a caminar, no al camino, y andar. Así que hagamos. Ya nos ya tiene un rato que no se escucha desde cuando se apagó el micrófono. Sí, bueno, no supe desde qué horas, pero no sé desde qué minutos nos escucharon, a ver si pueden checar ahí, que nos digan en los comentarios, pero si no, ya no se escuchó, es que sí se apagó el micrófono. Bueno, muy bien, pues vamos a cerrar. Creemos que Yahweh también tiene control de todo lo que se habla y todo lo que se dice, y en el 90 que se dice. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a recibir la bendición sacerdotal. David, Caleb, vamos a recibir la bendición sacerdotal. Vamos a poner nuestras manos en posición de recibir y vamos a orar a nuestro Padre, vamos a cantar a nuestro Padre Celestial. Yevarejeja Yahweh
Beishmerecha Yael. Yahweh, Panabeleja, Bijureja Isa. Yahweh, Panabeleja, Beyasem Leja, Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Quiera Yahweh hacer resplandecer sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros shalom. Que se bendeciré a los hijos de Israel. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y bueno, despedimos la transmisión. Vamos a orar por diezmos y